vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Esperamos que sea bendición para ustedes. Les damos una bienvenida a nuestros hermanos de Belice, ¿verdad? Los hermanos de Belice, tantas personas que me han puesto allí quieren ser parte del Facebook. Le doy gracias a Dios por todos ustedes y especialmente le mandamos un saludo a la mamá de nuestro hermano Nadir. Esperamos en Dios que nos esté oyendo y que pronto esté con nosotros. Necesitamos que nos visite un día. Amén. 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 La iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Esta mañana vamos a hablar acerca de justicia. And this morning we'll be talking about righteousness. Esta palabra a veces no nos gusta, You know, and sometimes this word, we don't like it. como que la confundimos con castigo. You know, we confuse it with punishment. Pero no, puedes subir un poquito el micrófono de mi hermano, se ve muy bajito. Gloria a Dios, chequeate el micrófono. Y al mío también le subes un poquitito. Gloria a Dios. Ya estamos, ok. La palabra justicia es una palabra muy buena para nosotros. But the word righteousness is a very good word for us. Porque si no hubiera justicia, no hubiera bendiciones para nosotros. Because if there were no righteousness, then we wouldn't have any blessings. Tenemos que entender estas cosas porque si no entiendes esto, tú siempre vas a estar pensando que con que te dobles las rodillas y le pides a Dios algo te lo tiene que conceder y eso no trabaja así. And we have to understand this because as long as you believe that if your need hurts and that God has to help you, it's not going to happen this way. Hay un versículo que me sacude que dice muchos piden y no reciben porque no saben pedir. You know, and there's a verse that I remember that a lot of people ask, but they don't receive because they don't know how to ask. Yo he conocido gente que me ha dicho, yo le pido tanto tiempo al Señor y no me contesta. And I know a lot of people that said, I've been praying to God so long, but He doesn't answer. Primera, el Señor a veces contesta no. And to begin with, He might even answer by saying no. Y esa respuesta no nos gusta a nosotros. Mi respuesta ya se la dio el Señor. And that's the answer that we don't like. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Mire, esto es una descripción que yo encontré en el diccionario. Dice, justicia es la posición de estar en buenas relaciones con Dios y hacer constantemente lo correcto. Eso es justicia. And so righteousness is the state of being in a right relationship with God and constantly doing what is right. Constantemente hacer lo correcto. Meaning constantly doing what is right. Me está entendiendo, mira. Si nosotros hacemos lo que se nos da la gana y no ponemos atención y desobedecemos a Dios, ¿cómo es posible que tengamos en la mente que Dios nos va a conceder lo que pedimos? And so if we're doing whatever we want, whenever we want, how is it in our right mind that God will do what we want Him to do? Y una cosa se lo quiero aclarar, nada de lo que usted hace a escondidas Dios no lo ve. And I want to make one thing clear. Anything that you do behind God's back, God can see. Para Dios no hay nada oculto. Because there's nothing hidden to God. Mire, esto le va a dar miedo. Aún nuestros pensamientos los conoce Dios. And this might even scare you a bit, but even our thoughts, God knows them. Aún las palabras antes de que salgan de nuestra boca, ya Dios las conoce. Even the words before they leave our mouth, God knows what they are. Él conoce nuestras acciones He knows our actions y nuestras intenciones, por qué las hacemos. and the intentions behind our actions. Eso quiere decir que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado, dice la palabra de Dios. And so this means that we cannot fool God. Yo he entendido, mi hermano, que una de las cosas que Dios más odia es la soberbia. And one thing that I've come to learn is that what God hates the most is pride. Yo he visto gente soberbia que como Dios las humilla. I've seen prideful people be humiliated by God. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que entender, todos los que estamos aquí tenemos que entender una cosa, somos demasiado frágiles para vivir sin Dios. I mean, all of us here need to understand that we're too fragile to live without God. A veces pensamos, yo la hago, yo tengo un buen trabajo, me está yendo bien. Ten cuidado porque una enfermedad te puede quitar todo lo que tú tienes. You know, sometimes we think we're doing well, everything's going right, but one health sickness could take it all away. Y a veces Dios lo permite. And sometimes God allows it. Porque prefiere salvarte en tu pobreza que perderte en tu riqueza. Because He rather save you in your poverty than lose you in your wealth. Si la riqueza te está alejando de Dios, Dios te la va a quitar. Because if your richness and your wealth is getting you far away from God, God will take it away. Dios nos ama demasiado como para perdernos. And God loves us too much for Him to lose us. Mira, cuando tú acabas en la cárcel, When someone ends up in jail, si alguien se parece a esta, fue pura equivocación. La pusieron porque Dios. Cuando tú caes en la cárcel, tú pierdes todos tus derechos.
You know, when you land in jail, you lose all of your rights. Te dicen a qué horas te debes de acostar, a qué horas te debes de levantar. You know, you're told what time you need to go to sleep and what time you need to wake up. Te dicen a qué horas tienes que hacer ejercicio y a qué horas tienes que comer. You know, they tell you what time you can exercise and what time you can eat. Te dicen quién te puede visitar y quién no te puede visitar. You're told who can visit you and who cannot visit you. Te dicen qué te tienes que poner. They tell you what you have to wear. Y todo es porque tú rompiste tu relación con la justicia del gobierno. And this is all because you broke your relationship with justice, with the government. Esto es demasiado fuerte, mi hermano, como para que te lo pierdas. And this is very strong words for you to not understand Si them. entiendes lo que voy a hablar esta mañana, puedes reanudar tu relación con Dios y recibir las bendiciones que ni te imaginas que pueden llegar a tu vida. If you understand what I'm about to tell you this morning, you can reconciliate your relationship with God and get blessings. Cuando nuestras relaciones están mal con el gobierno y el gobierno es un gobierno malo, esto es lo que recibimos, pobrezas. When our relationship with our government is not good and the government is bad, this is what we get, poverty. Porque aún las relaciones de nuestros gobiernos tienen que estar de acuerdo al gobierno del reino de Dios. Because even our government has to be in accordance with the government of God. Yo en lo que me fijo cuando alguien sale para gobernar nuestro país, You know, what I look at when someone's running for election to govern our country, no me fijo si es republicano o es demócrata, yo me fijo qué es lo que van a hacer bueno para nosotros. yeah, I don't care if they're Republican or Democrat, I see what they're going to do good for us. Y se veo que están empujando el aborto, el homosexualismo y están quitando la ley de Dios de todos los lugares. Ese gobierno, no importa quién sea, ese gobierno no está de acuerdo a mí. And if I see that they're for abortion or homosexuality, I don't care what government that is, it's not in favor of what I want. Porque estoy seguro que ese gobierno va a traer la ruina para todos. Because I'm sure that government will bring ruin for everyone. Pero cuando tenemos una buena relación con el gobierno, But when we have a good relationship with the government, mira, así están las calles de nuestro querido Los Ángeles. and these are the streets of our city right here. Pero cuando tenemos una buena relación con Dios, y no con una religión, con Dios. But when we have a good relationship with God, not with a religion, but with Porque God, Dios no es una religión. because God is not a religion. El Señor vino a hablar de un gobierno, no de una religión. Remember, the Lord came to talk to us about a government, not a religion. Cuando tenemos una relación con el gobierno del reino de Dios, hay paz en nuestro hogar. And so when we have a relationship with the government of God, then there's peace in our homes. Hay comida en nuestra mesa. And there will be food in our tables. Y hay salud en nuestros cuerpos. And there will be health in our bodies. Porque esas son las promesas de Dios y Dios siempre cumple sus promesas. Because you know God's promises, Dios es un rey. and God is a king. Ese es el gran problema. Yo me fastidio con la gente que me dice, ¿y usted qué es? You know, this is one of the biggest problems. I get frustrated with people that ask me, what are you? Porque unos son metodistas, otros son bautistas, otros son nazarenos, otros son pentecosteses, otros son, no sé ni qué son. Eso no es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros somos hijos y hijas de Dios. Eso es todo. Some people are Baptists, some people are Methodists, some people are Nazarene, but at the end of the day, we're children of God. Ahora estamos en una iglesia nazarena, gloria a Dios. Now, of course, we're in the Church of the Nazarene, Sí, pero para mí es más importante lo que él dice que lo que las autoridades de mi iglesia dicen. but for me, it's more important that what God says than what the authority of the church says. Mire, una vez cuando estaba en la iglesia metodista, me llamó el superintendente del distrito. You know, I was called by the superintendent of a Methodist church once, Y me paré enfrente de su escritorio y él puso la disciplina de la iglesia metodista. you know, I stood in front of his desk and he took out the discipline of the church for the Methodists. Si usted ve la disciplina de la iglesia, nosotros es un librito así y así. You know, it's not that big of a book. La disciplina de la iglesia metodista parece un himnario de nosotros. You know, but the Methodist Así y así y así. is much, much bigger. Y lo puso en su escritorio con fuerza y me dijo, ¿ya has leído la disciplina de la iglesia? You know, he slammed it on the desk and he asked me, have you read this book? Yo tenía mi Biblia conmigo y la puse encima de la disciplina con fuerza también. And I had my Bible and I placed it on top of his book with force as well. Porque a mí nunca me ha dado miedo decir lo que yo soy y lo que pienso. Because I've never been afraid to tell him who I am and what I think. Le dije, cuando acabe de leer ese libro, leo este. And I told him when I finish reading this book, I'll read that one. Pero le garantizo una cosa, But I'll guarantee you one thing, que porque yo amo ese libro y lo obedezco, nunca voy a tener problemas con la disciplina de la iglesia. because I love this book and I obey it, I will never have problems with the discipline book of this church. Y así sucedió.
and this is the way it happened. Yo fui pastor en una iglesia I was a pastor at a church sin haber ido al seminario, without having gone to seminar, porque el seminario no nos ordena, es Dios el que nos ordena. because it's not a seminar that ordains us, it's the Lord. Ahora, mira, te voy a decir estas cosas para que tú vayas pensando lo que vas a hacer con tu vida. Si tú quieres vivir junto con una persona, cásate. Now say this so you can start thinking about your life. If you want to live alongside someone, you have to get married. Si tienes hijos, edúcalos en las cosas de Dios. If you have children, educate them in the words of God. Y si tú cuando vienes a la iglesia estamos cantando, estás así, And if you fall asleep when we're singing, ¿cómo crees que van a estar tus hijos? how do you think your children are going to be? Tú tienes que ser el maestro de todo. You have to be the teacher of everything. Si tú no te sabes alegrar en las cosas de Dios, ¿quién les va a enseñar a ellos? If you don't know how to find joy in the things of God, who's going to teach them? A la iglesia venimos con gozo y alegría de saber que tenemos a alguien que nos protege. In church, we come with joy and gratitude. El secreto de una vida bendecida So the secret to a blessed life es mantener una relación correcta con el gobierno. is to maintain a correct relationship with its government. Mire, yo tengo muchos años viviendo en este país I have many, many years living in this country, y nunca he tenido un problema con el gobierno. and I've never had a problem with the government. Cuando yo entré a este país hace muchos años, And when I entered this country many, many years ago, dije que venía a Disneyland, I told them that I was coming to Disneyland, pero no les dije cuánto tiempo me iba a quedar en Disneyland. but I never told them how long I was going to stay at Disneyland. Y no sé si Miriam se acuerda, pero en la iglesia metodista ahí hice un servicio I don't know if our sister remembers, but at the Methodist church I did a service. e invité a todos los que estaban igual que yo, déjeme uso la palabra correcta, ilegalmente en este país. And I invited everyone that was like me, and I would use the correct term, which is illegally here in this Y nos country. acercamos al altar And we came to the altar. y reconocimos que habíamos roto la ley de este país We recognized that we had broken the law of this country, y le pedimos perdón a Dios. and we asked for forgiveness to God. Y nos ha cuidado por todo este tiempo, And since then, He has taken care of us. porque tenemos que reconocer lo que está bien y lo que está mal. Because we have to recognize what is good and what is bad. Cuando tú lo haces vas a vivir en paz con Dios. And when you do this, you'll live in peace with God. Yo sabía que había roto la ley I mean, I knew I had broken the law, y le pedí perdón a Dios, and I asked for forgiveness to God. porque era la posición correcta de alguien que lo hace. Because this is the correct position of someone who loves Him. Y Dios tuvo misericordia de mí. And God had mercy on me. Toda mi vida aquí. My entire life has La been. gente dice "Es que usted no sabe, pastor, lo que está pasando ahora." You know, many people complain you don't know what's happening nowadays. En mi tiempo llegaban y cercaban toda una manzana ahí en el centro de Los Ángeles, donde están los talleres de costura y de corte, y vaciaban todo el edificio. You know, back in my days, immigration would come and just empty out buildings, entire buildings. Ponían camiones en línea y se llenaban esos camiones. There would be buses in line, and they would fill them up. ¿Me permiten que les cuente un chiste? Can I tell you? No debo, pastor, por eso les pido permiso. Ajá. Llegaron a inmigración a uno de esos edificios You know, immigration gets to one of these buildings. y empezaron a agarrar a la gente, He started rounding up the people, y un hombre empezó a correr and this one man started to por los run pasillos through the aisles, y lo trataron de agarrar and they tried to grab y him, esquivó a todos. you know, and he dodged Y bajó a everyone. otro piso y lo quisieron agarrar y no lo pudieron agarrar y bajó hasta la calle. You know, he dropped floors and floors, and then until he ran to the street, Y cuando pensaban que ya se iba a escapar, and when they thought that he was going to escape, se subió a uno de esos camiones y se sentó. he hopped on one of the buses and he sat down. Entonces llegó el inmigrante y dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? And so the immigration officer approached him and said, "What's wrong with you? Are you not right in the head?" No. He said, "No." Pero la vez pasada que me agarraron, no agarré asiento y me fui parado hasta Tijuana. He said, "The last time you guys grabbed me, I couldn't grab a seat, and they took me all the way back to Tijuana." Esos eran los chistes de mi tiempo. You know, those were the jokes back in our days. Estaba difícil la situación. So obviously, difficult. The situation was very difficult. Mi esposa y yo salíamos a trabajar, no sabíamos si íbamos a regresar juntos. You know, our wife and I would go to work. We didn't know if we were going to return together. Por eso la Biblia tiene el versículo más importante de toda la Biblia es este. And this is why in the Bible, the most important verse is this one. Busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y todo lo demás te será añadido. It says, "Seek first the kingdom and His perfect righteousness, and everything else will be added on to you." Sí, no es solamente busca primero el reino de Dios. See, it's not just seek first the kingdom.
es busca primero el reino de Dios y su justicia. It's seek the kingdom and its perfect righteousness. Te lo voy a poner de una manera bien fácil. Para que Dios te dé todo, Now put it this way, so that God can give you everything, tienes que estar bien con el gobierno de Dios. you have to be in right standing with the government of God. Dios no te puede bendecir si estás haciendo todo lo contrario. You know, God cannot bless you if you're doing everything that's Y supposed to. la gente no lo entiende. And many people don't understand this. Por eso, a veces las cosas no perduran. And so this is why things sometimes don't last. Parece que te va a ir bien y de repente te enfermas y de repente se acaba el trabajo. It seems like things are going well, but then you get sick or your job ends. Y nosotros tenemos que entender que las cosas son difíciles en la vida si no estamos bien con el reino de Dios. And so we have to understand that things are going to be difficult if we're not in good standing with the government of God. Ahora mira, te voy a enseñar algo. La oración no es una súplica desesperada. And I'll tell you one thing, prayer is not like this desperate plea. La oración es una petición legal delante del gobierno de Dios. Prayer is a legal petition before the government. Esto no lo vas a ver en ningún lado. And you won't hear this anywhere. Lo que está de este lado es una petición al gobierno de Estados Unidos. No te importa lo que diga eso. Es una petición. On the left side, we have a legal petition of the United States. Una persona escribe algo que está de acuerdo a lo que dicen las leyes de Estados Unidos y hace una petición a una corte. You know, someone writes something that's in accordance with the law of the government and then makes a petition to the court. Cuando nosotros queremos pedir algo en oración para que Dios nos conteste, tenemos que estar de acuerdo a esto. Esta es la constitución del reino de Dios. And so when we ask something to God, we have to be in accordance to the Constitution of God, which is the Bible. Pero si nunca la lees, But if you never read it, ¿cómo es que puedes tú pedirle a Dios si no sabes lo que te corresponde a ti? how is it that you can ask God for something if you don't know what corresponds to you? Esto es importante que lo leas. And this is why it's important that you read it. Yo lo leo todos los días desde que me levanto y me paso horas leyendo este libro porque yo sé cuáles es mis derechos. And I spend hours reading this Bible every day because I know what my rights are. Es fácil decirle, Señor, me duele mi pierna mucho. You know, it's really easy to say, Lord, my knee hurts. Cuando me dijeron, tiene cáncer en el ojo, You know, when I was told that I had cancer in my eye, dije, Señor, si tú quieres que siga predicando, me lo vas a tener que curar. and I said, Lord, if you want me to keep preaching, you're going to have to heal it. Lo dije en serio. And I said it seriously. Me lo operaron y aquí estoy. I had surgery on me, I'm here. No me desesperé. Mi esposa está allí que no pasé la noche en vela. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni si me quitan mi ojo y me quedo así tuerta. I never lost faith. Yo tengo un Dios que hace cosas increíbles. We have a God that does incredible things. Tengo que estar de acuerdo a la constitución del reino de Dios. Tengo que tener una buena relación con el rey. I have to be in accordance with the constitution of the kingdom of God. I have to be in a good relationship with the king. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, y esta es la confianza, fíjese, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, no a tu voluntad, a su voluntad. ¿Y cómo vamos a pedir de acuerdo a su voluntad? Ahorita te lo explico. Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Estás oyendo lo que dice? 1 John chapter 5, 14 to 15 says, and this is the boldness which we have toward him, that if we ask him anything according to his will, and again it's his will, not ours, he heareth us. And if we know that he heareth us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions which we have asked of him. Si pedimos conforme a su voluntad, ¿cómo vas a saber que lo que quieres pedir es conforme a su voluntad? But how do you know if what you ask for is according to his will? Hay veces que han pasado cosas en la iglesia. Yo me acuerdo un padre, sí, tuve padres, yo estuve en la católica, un pastor, había una persona, una mujer que estaba en la iglesia que ya se le estaba pasando el tren. You know, remember the story about this lady that was in the church and this pastor, Y la pasó al frente. you know, passes her to the front. En el nombre de Jesús, In a very deep voice, it says, in the name of Jesus, te pedimos, Señor, que le des marido a mi esposa. we ask you, Lord, A mi esposa. A mi hermana. we ask you, Lord, that you give her, our sister, a husband.
Lo hice a propósito, lo hice. La hermana se volteó, abrió los ojos y le dijo, ¿y a usted quién le ha dicho que yo me quiero casar? And the sister turns around and tells the pastor, who told you that I want to get married? Le digo esto porque a veces nos dejamos llevar por lo que sentimos nosotros, And I tell you this because sometimes we pero no sabemos si lo que estamos pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. get swayed by what we want, but we don't know if it's according to God's will or not. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, It says if we ask according to His will, primeramente aquí está su voluntad. and first of all, His will is right here in this book. Es lo que le digo, si usted viene a la iglesia y este es el único momento que usted oye unos versículos de la Biblia, usted está frito. And I say, this is what I'm seeing. If you come to church and this is the only time you hear verses from the Bible, then you're done. Usted no es hijo de Dios, usted es solamente un religioso. And I would dare say you're not a child of God, you're just a religious person. Hay gente que pasa toda su vida en la iglesia y no memoriza un solo versículo. You know, there's people that spend their entire life in the church and they never memorize a single verse. ¿Cómo vas a pedirle a Dios si no sabes lo que Dios quiere para ti? How will you ask or petition anything to God if you don't know what God wants for you? Ay, mi hermano, qué triste es ver personas. Antes, ¿sabe una cosa? Antes todo el mundo traía su Biblia a la iglesia. You know, it's very sad. Back in the days, everybody wanted to be a church. Y Andrew está aquí porque se acuerda cuando sus hermanas y sus hermanos estaban aquí, siempre me estaban agarrando en los pasillos y decía, pastor, ¿qué quiere decir este versículo? Me And our traía brother is frito. Yo tenía que prepararme no solo en mi sermón, sino leer la Biblia porque me agarraban y me preguntaban. I always had to be ready and prepared because I was always being stopped and asked questions. Ahora nadie me pregunta excepto el hijo de Beba. And nowadays, no one challenges me except El hijo de Beba's Beba, son. usted lo conoce, ¿verdad? El hijo de Beba. Ese muchacho siempre me detiene, me dice, pastor, 2 preguntas. Ok. Y siempre me dice, Jesús dijo, bla, bla, bla. ¿Qué quiso decir? Ahí yo tengo que estar. Dije, oh, sí, ya me acordé del versículo. Pues esto y esto. Una más. Y me pregunta, ¿cómo me da gusto que alguien tiene intención, interés de saber de las cosas de Dios? You know, it makes me very happy that our sister's son always questions me, and he always starts with, Jesus said this, can you explain it to me? ¿Cómo vamos a saber cómo pedir? How will we know how to ask? No solamente leemos la Biblia, We don't just read the Bible. necesitamos algo más para saber cómo debemos de pedir. You know, we need something else to know how to ask. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 12 dice así, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Oyó esto, mi hermano? 1 Corinthians chapter 2, 10 to 12 says, these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit of who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, ¿cuál va a ser tu guía para pedir? So if you don't have the Holy Spirit, what will be your guide to ask? Vas a pedir solamente de acuerdo a lo que necesitas. You will always ask only about what you need. Pero si estás bien con el gobierno de Dios, casi no vas a tener que estar pidiendo nada. But if you're in good standing with the government of God, you probably won't be asking for much. Porque los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Because God's thoughts are good for us. Te voy a decir algo y no es una presunción. Todos los días me levanto y me hinco en un lugar específico en mi oficina y le digo esto al Señor. Señor, no vengo a pedirte nada. Tú me has dado más de lo que merezco. Y entonces puedo poner la petición a las personas que yo tengo en mi mente. And I say this not to boast, but every morning I kneel down and I say, God, I'm not asking you for anything, but I want to give you thanks. And then I ask for a petition for people that I have in ¿Me mind. estás comprendiendo? Cuando estás bien con Dios, no necesitas pedirle nada.
And if you understand correctly, when you're in good standing with God, you don't have to ask Him for anything Él conoce tu corazón. because He knows your heart. Tú no lo puedes engañar simplemente porque vienes a la iglesia un rato. Él conoce tus intenciones. You can't fool Him because you come to church once in a while. He knows your intentions. Él sabe qué es lo más importante en tu vida. And He knows what is the most important thing in your life. El Espíritu Santo valida y legaliza nuestras oraciones delante de Dios. And so the Holy Spirit validates and legitimizes our prayer. Mira, cuando tú tienes un abogado And so when you have a lawyer, y tú le dices al abogado, ¿sabe qué? Ahora sí le voy a decir a esta persona que esto y esto, y él te va a decir, no. Usted no le diga nada de eso, yo me voy a encargar, porque estas son una cuestión legal. and you tell your lawyer, I want to tell this person this, and that, he'll stop you and say, no, I will do it because I have the legal authority. Ahora fíjense qué lindo es, cómo nos protegió el Señor. El Espíritu Santo nos guía a entender lo que piensa Dios. And so this is how the Holy Spirit protects us because it guides us to what God says. Y cuando no sabemos pedir correctamente, And so when we don't know how to ask correctly, Él traduce nuestras peticiones para que Dios pueda entenderlas. it translates our thoughts so that God can understand them. Y si por eso no fuera poco, And if this wasn't big enough, tenemos uno que está sentado a la diestra del Padre que intercede delante del Padre por nosotros. we have someone sitting at the right hand of God who intercedes for us. No hay manera de que no podamos ser bendecidos por Dios. And so there is really none a way that we cannot be blessed by God. Lo único que puede detener tu bendición es tener una ruptura con el gobierno del reino de Dios. And so the only thing that can stop you from God's blessing is to have a rupture with God's government. Cuando te haces viejo como yo, And so when you get old like me, like him, todo lo que te interesaba tanto, everything that used to interest you, querías tener carros, tenías casas, ropa, todo lo quería uno tener, quería uno alcanzar todo. you know, everything like cars, houses, clothing, everything that interested you back then. Llega un momento en tu vida que dices, ¿para qué? You get to a point in your life where you ask, for what? Mi esposa y yo ya hicimos una que se llama Living Trust. You know, my wife and I have already done a living trust. Es como un documento de herencia en vida. It's like a will that was drafted in life. Y todo lo que tenemos, los únicos que van a poderlo disfrutar son nuestras dos hijas. And everything that we have, the only people that will be able to use it or enjoy it is our daughters. Eso quiere decir que me la pasé trabajando duro y mi esposa también y todo para llegar a este punto para decir, ¿y ahora qué? Which means that my wife and I have been working really hard, diligently, really hard to get to this point and say, now what? Mi esposa está un poco enferma de sus pies. And so my wife is a little bit, hurt from her knee. No podemos viajar. We can't really travel. Tengo dos casas en México, no podemos ni siquiera disfrutarlas. We have 2 houses in Mexico. We can't even really enjoy them. Le estoy hablando esto para no presumirle, sino para abrirle los ojos que a veces lo que nosotros queremos alcanzar no nos sirve para nada. And I don't say this to boast, but it just highlights the fact that what we sometimes chase and pursue doesn't work for us. Pero cuando alcanzamos estar en conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, But when we are able to connect with the King of Kings and Lord of Lords, tu salud, our health, un techo sobre tu cabeza, your home, your shelter, comida en la mesa, you have food on your table, paz y tranquilidad. you have peace and tranquility. Esos son los premios más grandes que puedes recibir cuando llegues a mi edad. And those are the biggest rewards you can achieve at my age. Quiero abrirte los ojos porque si tú te lo voy a poner en palabras que podemos entender más fácil. Si tú te portas bien delante de Dios, puedes pedirle lo que quieras. And I'll put it to you bluntly, if you behave well and are good in front of God, you can ask Him for whatever you want. Pero si tú estás viviendo en pecado, ¿cómo crees que te va a cuidar Dios? But if you're living in sin, how do you think God's going to take care of you? Si tú vienes a la iglesia y no pones atención, If you come to church, for example, don't pay attention. hay gente aquí que viene un domingo y falta 3. There's a person that comes here probably one Sunday and misses 3. Ya ni hablo yo. Yo ya no hablo porque no has venido. I don't even call anymore because they don't come. Un día van a llegar. But one day they will get here.
Ya lo he visto tantas veces. I've seen it so many times. Te alejas de Dios. You know, you drift away from God, Veniste porque tuviste una necesidad. and you come back because you have a necessity. Ya la necesidad está un poquito mejor. The necessity goes away. Te empiezas a alejar de Dios. You start drifting away from God. ¿Qué va a pasar? And what will happen? Te va a golpear la necesidad de nuevo para que vuelvas a regresar. You'll get hit with the same A buscar a necessity. Dios. So you come back and you get closer to God. Es un círculo vicioso de muchas personas. It's a vicious cycle. Vinieron aquí porque lo necesitaban. You know, you came here because you needed God. Se acabó la necesidad, se acabó el deseo de estar en la casa de Dios. But the need goes away, and so you stop wanting to be with God. Pero los que nos mantenemos firmes en las cosas de Dios y le damos su día a Él y todos los días lo recordamos, nos va bien. But those of us that stand firm with God and every day remember Him, things go well. Ay, yo como me reí con una hermana que me dice, ¿usted no celebra el sábado? You know, I remember laughing one time, and the sister asked me, "You don't celebrate on Saturday?" Le dije, no, yo voy a la iglesia el domingo. I said, "No, I just go to church on Pero ¿ha Sunday." visto lo que dice la Biblia? But have you seen what the Bible says? Le dije, ¿usted es sabatista? And I asked, "Are you a Sabbath?" Dijo, sí, yo soy sabatista. She said, "Yes, I respect the Sabbath." Dijo, ¿usted es dominguista? And she said, "You're a Ya no sabía Sunday." que había esa palabra, pero en fin. Le dije, no, yo no soy ni sabatista ni dominguista, soy wikinista. I told her, "No, I'm not. I don't respect the Sabbath or Sunday. I'm a weekless Yo le sirvo a Dios toda la semana. because I serve God every day of the week. Porque me sirve servir un día What good is it if I serve Him one day y 6 días de la semana no acordarnos de Él? and 6 days out of the week I don't remember Him?" Esos son los religiosos. These are the religious type. Gloria a Dios. Mire, su oración, si el Espíritu Santo está con usted, toda su oración va a llegar al cielo. And if the Holy Spirit is with you, all of your prayers will reach heaven. No su desesperación, It's not because you're desperate, no su amargura. and it's not your bitterness. Esas cuestiones no son legales. Those are not legal Si questions. usted va a corte y entra delante del juez y le dice, señor juez, mire lo que me está pasando. Le va a decir, cálmese, salga y deje que su abogado entre con usted porque yo no necesito hablar con usted. You go to court and you're pleading and you're crying to a judge. He's going to say exit and come back with your lawyer. Tú no convences a Dios con tus lágrimas, You cannot convince God with your tears, sino con tus acciones. but with your actions. Si tú te portas bien con el Señor, espera que te vaya bien. And if you're standing with the Lord, expect good things to happen. Todas las religiones te hacen a ti ser un mendigo. You know, all religions turn you into a beggar, Siempre suplican. always pleading. Yo me voy a meter en problemas aquí. Por meter en problemas. And I might get in trouble for this. Vamos a tener un servicio de oración. You know, they Una say vigilia. we're going to have a vigil for prayer for Aquí yo tuve algunas porque había gente aquí que no vamos a tener vigilia de oración. you know, I had some here because people requested them, Ya veníamos a la vigilia de oración. and we would be in a prayer session. Lo primero que me preguntaban, ¿hasta qué horas vamos a estar aquí? And the first thing they would ask is that, up until what time will we be here? Sí, porque si una vigilia acaba antes de las 3 de la mañana, no vale. Because if a prayer session ends before 3 a.m., it's not really valid. ¿Cuál vigilia de oración? Pasaba una hermana aquí y decía, yo les quiero hablar de bla 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 bla. Y luego decía un hermano, yo tengo un talento y quiero cantar un canto para el Señor, bla 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 bla. Y otro hermano decía, yo quiero dar testimonio, bla 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 bla. Y yo estaba diciendo, ¿y a qué hora va a empezar la oración? And there was never really any prayer. It was just a bunch of people speaking about themselves. Y cuando ya iba a empezar la oración decía, ahora vamos a tomarnos un cafecito y un pan y regresamos. And when prayer would start, they would say, let's take a break and have some coffee, and then we'll come back. Ay, ay, ay. Yo decía, y luego nos decía, a ver, ya, ¿cuál es su necesidad, hermano? And then they would always ask, what is your need, brother? Esta oración. Esto es lo que necesito. Ok. This is what I need. Write it down. ¿Y usted? And Eso. you, La apuntaba. ¿Y usted? Y ya tenía una lista. Y lo decía, usted ora por esto, usted ora por esto, usted ora por esto y usted ora por esto. ¿Qué Dios ya no nos había oído? everyone would have a list. Everyone would pray for each other's list. But God obviously already knew this. Necesitamos hacer una lista de peticiones para que Él supiera lo que necesitamos. Did we really have to make a list of petitions so that He knew what we needed? Hasta que la acabé. And then I finished it. Y me dijeron, el pastor no le gusta orar. And then they started saying that I don't like to pray. Así, no. And I said, well, in that way, no, of course not.
Mire, le digo esto y se los he contado. Unos coreanos me invitaron a un servicio de oración. And I'll tell you this, some Korean brothers invited me to a prayer session A una montaña. over to a mountain. Y llegamos y era un edificio de cemento todo. And we get there and there's a cement building. Y entramos y no había, dije, ¿dónde nos vamos a sentar? No hay sillas. And I entered, there were no seats, and I asked, where are we going to sit? Y no sabía si el frente era esto, o el frente era esto, o el frente era aquello o aquello, porque no había esto. I didn't know where the front was, any direction. No había púlpito, There was no altar no había micrófonos. or microphones. Y yo dije, ¿y aquí qué le hacemos o qué? And I started thinking to myself, what are we going to do here? Y yo vi que la gente llegaba y no se hincaba, se postraba en el suelo. And I saw people didn't kneel, they just put their heads down. Y yo también me tiré en el suelo, ¿no? So I threw myself on the floor. Mi madre me dijo, al lugar que fueres, haz lo que vieres. My mother always told me, wherever you go, whatever you see, you do. Y estaba yo ahí y no se oía nada. Dije, ¿a qué hora si llegará el pastor para dirigir el servicio de oración? So I thought to myself, when will the pastor get here to direct the prayer session? Y no llegaba. But he wouldn't get there. Y estábamos allí y empezó la gente, se oía un zumbidito, empezaron a orar todos en voz baja. Everyone with their face down started praying silently. No había la persona que, Señor, en tu nombre. No había eso. Todos Yeah, estaban callados. there was no loud person. Y de repente se sintió como un viento que entró en el lugar. And suddenly you feel like this gust of wind enter the place. Y a todos nosotros le entró un suspiro profundo. And everyone kind of experienced this deep gasp. Y todos empezamos a llorar. And we all started to cry. Y algunas personas empezaron a glorificar su nombre. And people started to glorify his name. Y lo bendecimos al Señor. And we started blessing the Y las Lord. lágrimas corrían por nuestras caras. And tears would just run down our Ahí tirados face. en el suelo. They were on the floor. Y pasaron una hora tal vez y nadie nos movíamos de ahí. Era cemento y no había bancas. Estábamos en el suelo. You know, an hour probably passed by. We were on the floor in cement, no benches. Y de repente un hombre se para And suddenly a man stands up y nos dice, hermanos and says, brothers y hermanas, and sisters, gracias por haber venido al servicio de oración. Nos vemos la semana que viene. thank you for coming to our prayer session. I'll see you next week. Ese es un servicio de oración. And I say that's a true service of El prayer. servicio de oración es más importante cuando Él habla que cuando nosotros hablamos. Because a prayer session is more important when he speaks than when we speak. Yo lo que busco es oírlo a Él. Because what I'm seeking is to follow him. Lo que yo le voy a decir, Él ya lo sabe. Dice, ¿por qué os preocupáis? Porque todo lo que me pedís, yo ya lo conozco y ya estoy obrando en ello. Because everything that I ask for, he already knows and he's already working on it. Mire, la religión nos hace pagar por los favores. And so religion makes us pay for what we receive. Yo nací en la capital de México y vi ahí había una avenida, Misterio se llamaba, no era Misterios, iba desde la glorieta de Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe, y se van hincadas la gente, todos hincados, acababan sin rodillas. Eran las famosas mandas, o sea, las pagas que hacían. I was born in Mexico City and I remember seeing people that would have to crawl on their knees. Y en Semana Santa algunos cargaban cruces And sometimes people would have to carry crosses as a payment. y otros locos los crucificaban And other people would actually get crucified. y cargaban imágenes. And people would carry images. Y yo estaba en la iglesia cada día y yo decía, ¿pero qué están haciendo toda esta gente? And me, being in the Catholic Church, would ask, what are these people doing? Están suplicando que Dios les haga algo. You know, they're pleading for God to do something for them. Mendigar para los hijos de Dios es una falta de respeto para el Padre. And so begging is a sign of disrespect toward our Father. Se lo voy a demostrar. Ninguno de sus hijos ha mendigado a usted nada. And I'll prove it because none of our children have ever begged us for anything. Al menos que esté pidiéndole algo que él sabe que no está bien. Unless he or she's asking for something that they know is not good. Ninguna de mis hijas dice, papá, ¿podría abrir el refrigerador y tomar un jugo? You know, none of my Nadie me daughters dijo eso. have ever asked me or begged me to open up the fridge and have some food. Sabían que en la casa todo lo que había les pertenecía a ellas. Because she knew that everything in the house belonged to them.
nosotros dice, no os preocupéis manada pequeña, dijo el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido daos a ustedes el reino. You know, the word of God reminds us, do not worry, small flock, because it pleases our Father to give us the No kingdom. eres un mendigo delante de Dios. Again, you're not a beggar in front of Eres God. su hijo y eres su hija. You're his son and daughter. Te voy a decir una palabra que no usamos en la iglesia. Tú tienes derechos. And I'll tell you one thing you won't hear in church is you have Por ser rights. hijos tienes derecho. For being a son or a daughter, you have rights. Cuando mis hijas, cuando yo muera, tienen el derecho de quedarse con los míos. When I die, our daughters have the right to stay with whatever we have. En Lucas, en el capítulo 13, versículo 13 al 15, lo voy a tener que leer aquí. Dice, él mismo, al mismo tiempo puso sus manos sobre ella. Está hablando de la historia de la mujer que era jorobada, ¿verdad? Puso las manos sobre ella. Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignados porque Jesús había sanado el sábado, fíjese, indignados los religiosos porque Jesús la había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos 6 días para ser sanados y no el sábado. Y el Señor les contesta, hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desatan cada uno de ustedes a sus bueyes o a sus burros en el sábado y los sacan del establo para que los lleven a tomar agua? Luke 13, verses 13 I'm glad I'm to not the only 15. one who can. Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leaders said to the people, there are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath. The Lord answered him, you hypocrites! Doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Fíjense, aquí lo importante está en esto, mi hermano. Lo importante está en esto. Está una mujer jorobada que tenía 40 años. And so the important thing is here, there was an old lady that was hunchback, sorry, I lost the word. Y nadie le había podido ayudar. And she was hunchback for so long, but no one could help her. Piensa un momentito. Iba todas las veces los sábados al templo y nadie había podido ayudarla. And just imagine that she would go every week to the temple and no one could help her. El Señor la ve, The Lord sees her, la llama, calls her over, pone su mano puts her hand on y her, ella se endereza y empieza a alabar a Dios y a dar saltos. and she stands up straight and starts worshiping God. Y los religiosos lo regañan al Señor. And the religious type are angry with the Lord. Que no hay 6 días para que la gente sea sanada, ¿por qué tiene que ser el sábado, que es el día que nosotros ofrecemos a Dios? They complained, aren't there 6 days where she could have been healed? This is the Sabbath when we could give it to the Lord. Esta es la respuesta para los religiosos que dio el Señor. Hipócritas. And this is the response that the Lord gives to the religious Le voy hypocrites. a explicar por qué. Mire lo que dice este versículo. Sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham, fíjese, ahí está el punto. Ella legalmente tiene derechos, es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, dije 40, perdón, 18 años, ¿no se le debería quitar de esta cadena en el sábado? Luke 13:16 reminds us, then should not this woman, a daughter of Abraham, meaning a daughter of God, who Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her? Esa es la religión. And so this is religion. Si haces todos estos sacrificios, tal vez Dios te sane. If you've been this long in your sacrifice, maybe God will heal you. ¿Sabes por qué Dios nos sana? So, you know what? But the Lord heals us Porque somos hijos de Abraham. because we're the children of Te Abraham. voy a explicar para que no digas cómo que somos hijos de Abraham. El Señor dijo, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. And I'll show you how we're related to Abraham, because the Lord reminds us that through Abraham, all of the nations of the world will be blessed. Abraham lo usó Dios para empezar todas las familias de la tierra. And so the Lord used Abraham to start all of the families on earth. Dijo, deja tu familia y a tu descendencia y sal, que yo te mostraré un lugar. And he said, leave your descendants and your family and leave, and I will show you a place. Y le dijo, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, así de grande será. Y mire, todos nosotros venimos con la misma bendición de Abraham a través de Dios. Ahora mira, la religión solamente te da comodidad. And so religion only gives you comfort.
Le pueden decir, hermana Juanita, no se preocupe, mire, Dios es bueno, el Señor va a actuar. You know, they Esa can tell you, religión te hace sentirte cómodo. religion will make you feel comfortable. Yo le dije, hermana Juanita, hoy vamos a recibir buenas nuevas porque su hijo va a salir del hospital y pronto va a estar en la iglesia. I told her, today will receive good news. Esta mujer estaba en el templo por todo ese tiempo siendo hija de Abraham y nadie había podido hacer nada por ella. You know, this woman was being in the temple for 18 years. No one could help her being a daughter of Abraham. Y salió corriendo. And she ran out. Ahora, la Biblia no menciona nada, pero ¿qué sucedería cuando llegó a su casa? You know, the Bible doesn't mention this, but what could happen when she got home? Imagínense a su familia cuando la vio llegar corriendo. You know, you can only imagine her family when they saw her running. Esas son las bendiciones que nos da Dios, no solamente para nosotros, sino para que todo el mundo se dé cuenta de la clase de Dios que tenemos. And these are the blessings that God gives us, not just for ourselves, but for the world to see what kind of God we have. Porque solo en Cristo tenemos poder. Because there's power only in Christ. En la religión no hay poder. And there's no power in religion. Por eso mucha gente quiere seguir esta religión y esta religión. No hay poder en ello. And this is why so many people follow so many different religions, but there is no power in any of them. Mire, de religión a derechos. So, sorry, it's from religion to rights. Usted tiene derechos. And you have rights. Por eso le digo, ¿no es hija de Abraham? This is why they were asked, isn't she a daughter of Abraham? Tiene derechos. Which means she has rights. La tradición, las tradiciones y las posiciones son diferentes. So, from traditions to position is very different. A mí siempre me preguntan, ¿y usted tiene esto en su iglesia? ¿Y usted tiene esto en su iglesia? No, no soy nada tradicional. And I'm always asked, do you do this at your church? Do you have this at your church? And I say, no, I'm not a traditional person. Pero sé mi posición delante de Dios. But I do know my position in front of the Lord. Mire, todos los días me levanto con la idea de estudiar algo para traerlo a la iglesia. Todos los días. Every day I wake up, No, apláudale a Dios. I wake up every day ¿Explicar por qué? thinking about what I can bring new to the church. Porque la única razón que soy consistente en las cosas de Dios es porque Dios así lo ha querido. And the only reason that I'm consistent in the things of God is because God has agreed with me. La consistencia en las cosas de Dios la tiene que poner Dios en nuestra vida porque Él es el que pone el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. And the things in our life that are consistent with God have to be placed there by God because He puts the good want in our hearts. Por eso las tradiciones fueron buenas ayer, pero ya no son buenas hoy. And this is why traditions were good in the past perhaps, but no longer today. Mire, en la iglesia metodista a mí no me querían mucho. You know, back at the Methodist church I wasn't really liked. Porque yo no venía de una familia no era mi tío pastor, ni mi papá pastor, ni nadie era pastor. No sé si alguno había sido pastor de ovejas, pero... They didn't like me much because no one in my family was a pastor. I didn't come from a line of pastors. Y un día un pastor me dijo, usted no es metodista. And one day a pastor tells me, you're not a Methodist. Y yo ni era pastor, entonces le dije, ¿por qué? And I asked why. Dijo, porque usted no sabe himnos. And then he said, well, because you don't know any hymns. Y le dije, le voy a decir una cosa, usted necesita el himnario, yo me lo sé de memoria, cantaba en el coro de la iglesia cuando yo entré. But I corrected him and said, you might need a hymn book, but I have it memorized. Le dije, ¿se sabe este? Dígamelo. And I asked, do you know this one? Tell it to me. Cantar himnarios, Singing eso nos hymns. hace a nosotros ser parte de una denominación. That's what will not allow us to be part of a denomination. Dice la palabra de Dios, levanta a Jehová un cántico nuevo. But the word of God reminds us to sing a new song to the Lord. ¿Sabe que ha habido problemas? Ha habido gente que ha venido aquí cuando me voy a predicar, no lo aguantan, se van. I've almost gotten in trouble because there's people that come here when I preach and they don't tolerate it and they leave. Porque esto no es lo tradicional, Because this is not the traditional, pero eso trabaja. but it works. Simplemente si estás bien con el gobierno del reino de Dios, te va a ir bien, simple. Simply put, if you're in good standing with the government of God, good things are going to happen to you. Por eso el Señor le dice a uno de los religiosos de su tiempo, le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer? Le contestó Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?
preguntó Nicodemo, ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió el Señor. John chapter 3, verses 3 and 5 remind us, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born again when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Y lo quise explicar, dije, ¿cómo lo explico, Señor? Pero que estaba hablando esa noche, fíjese, este hombre sabía toda la ley. And so this man was supposedly knew all of the law. Y lo que le dijo el Señor ni siquiera lo entendió. And what the Lord told him, he didn't even understand. Y el Señor me mostró esto. Dije, pues esta la pongo. So I asked, Lord, how can I explain this? And the Lord gave me this image, and I'll use Dice, it. el que no nazca de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios. Ahí está explicado. But the verse tells us very simply put, he who is not born through water and spirit cannot be in the kingdom. Porque el Señor lo tuvo que hacer. Because the Lord himself had to do it. Porque iba a decir que esos eran los requisitos para ver el reino de Dios. Because he knew he would eventually say these are the requirements to be in the kingdom of God. Pero quiero aclararte que el Espíritu Santo no se recibe cuando te bautizas. But I want to make one thing clear. You don't receive the Holy Spirit when you get baptized. Dice la palabra de Dios que cuando Él salió de las aguas, The Word of God reminds us that when he exited the waters, entonces el Espíritu Santo se hizo visible como una paloma. then the Spirit became visible in the form of a dove. La razón es que Él era el único ser humano que tenía el Espíritu Santo en ese tiempo. And the reason being that he was the only human being in that time that had the Holy Spirit. Porque lo necesitaba. Because he needed it. Porque el reino de Dios no viene solamente con palabras. Because the kingdom of the Lord is not just a matter of words, sino con hechos de poder. but with power. Amen. Termino diciéndote esto, mi hermano. And I'll finish by saying this. Es tu elección como vives. You know, it's your choice how you live. Si quieres vivir y acercarte a Dios cada que tienes un problemón y decirle que te ayude, o como dice la palabra de Dios, el que habita, no el que visita, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. You know, if you want to live just near God only when you have a problem, but it's not that way. It's if you live under His wing. No se trata de que vengas todos los domingos y ya con eso lo hiciste, You know, it's not just about coming every Sunday and that's it. sino que te mantengas bajo el Señor. But that you remain under His wings, La under His palabra shelter. bajo quiere decir en obediencia. And what that word means is in obedience. Porque en un trabajo los empleados están bajo la autoridad del gerente. Because in your job, you're under the authority of your boss. Cuando nosotros estamos bajo la autoridad del Altísimo, no le decimos qué es lo que vamos a hacer por Él. Él nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos para Él. And so when we dwell under His wings, it's not what we tell Him what we need from Him. He will tell us what we need. Hay gente que quiere hacer cosas para Dios. You know, and there's people that want to do things for God. Y Dios quiere que esa gente haga cosas para Él. And God wants this person to do things for Him. Dos cosas muy diferentes. And these are two very different things. Hay personas que quieren trabajar en la iglesia si les permite uno un micrófono. You know, there's people that want to work in church as long as you give them a microphone. Yo empecé a asistir a una iglesia bien grande, You know, I started to assist to this one church that was very big, 3,000 personas, 10,000 people. y quería ser parte de la iglesia. And I wanted to be a part of that church. Y me dijo el pastor, ¿quieres trabajar? Dije, sí. And the pastor asked me, "Do you want to work?" And I said, "Yes." Ni siquiera le dije a mi esposa, cuando iba yo, me la tenía que pasar todo el servicio en el parking. You know, I never even told my wife this, but when I went, I had to spend all of my time in the parking lot. Y mi trabajo no era solamente decirle dónde se estacionara la gente, And my job wasn't just to tell people where they needed to sino park. cuando se bajaban del carro, les tenía yo que decir esta frase, que Dios te bendiga y que lo que va a pasar en el servicio sea de bendición para ti y para tu familia. Yeah, I had to tell them not only Todavía did I have to park me the acuerdo, car, la memoricé. but I had to tell them that they're going to get a blessing when they enter the church. And I had to memorize this. Y cuando hoy estaba tiempo de lluvia, el pastor nos decía, no vamos a tener nadie en el parque, traigan su impermeable o su sombrilla porque ahí se van a quedar. And it was raining. When it was raining, the pastor didn't say, "No, we're going to cancel that." No, I had to bring my umbrella. Y luego empezamos a entrar al templo.
So then you would enter the building. Y estaba uno vestido de gris que era el de seguridad. You know, you had to be dressed in gray, which is the color of the security guard. Y cuando pasaba la gente le decía, que Dios te bendiga y que Dios cumpla sus deseos en ti y en tu familia. And when someone would walk by, I would have to say, God bless you, and then that may God complete his blessings in your family. Y cuando entrabas al templo, And when you enter the temple, los sugieres te decían, qué bueno que estás en la casa de Dios. ushers would have to say, good thing you're in the house of the Aquí hay una Lord. bendición para ti. There is a blessing for you here. Ven, te vamos a decir dónde te sientes, no dónde te gusta sentarte. Come, and we'll tell you where you need to sit down, not where you want to sit down. Y tenían 3,000 personas. And they had 3,000 people. Mejor no agrego nada para que lo pienses. And I won't add anything else so that you can think No about se it. trata de que hagas lo que tú quieres. Because it's not about doing what you want to do. Cuando Dios te quiere usar, te va a probar. And so when God wants to use you, He'll test you. Y no te va a poner a hacer lo mejor, te va a poner lo que tú piensas que es lo peor, pero lo peor, dice, los que sean los más pequeños serán los más grandes en el reino de Dios. And He won't put you in the highest position. He'll put you where you least expect it, but those who are at the bottom will one day be at the top. Yo limpié toilets You know, I used to clean the en la bathrooms iglesia. in the church. Y cuando había comida para el grupo de hombres o de mujeres, una vez me aventé creo como 400 huevos revueltos. And there's one time I even had to cook 400 eggs. Mi hermano, no has entendido. And I say, I don't think you've La understood. verdadera bendición The true blessing no es cuando tú haces lo que quieres para Dios, is not when you do whatever you want for God. es cuando Dios te dice qué es lo que Él quiere que tú hagas It's when the Lord tells you to do what He wants you to do para sus hijos. for His children. Por eso dice, el que quiera ser el mayor, This is why the Word of God reminds you. que If He sea wants to be siervo on de top, todos los demás. let Him be a service to everyone else. No se preocupe, ya acabó ahora sí. Ojalá vayas a tu casa y te recuerdes esto. Sí, amén. I hope you get home and you remember this. Y el día de mañana te levantes temprano The day of tomorrow that you wake up early y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? and you ask the Lord, what is it that you want me to do? Ahí fue el secreto. That was the secret. El secreto de mi vida, ¿qué quieres que yo haga? That was the secret of my life. What is it that you want me to do? Y Él puso una hambre tremenda. Yo quería compartir la palabra de Dios. And so He put this deep hunger in me and wanted to share the Word of God. Y si no me daban un micrófono, les hablaba por teléfono a todo el mundo y les compartía mi estudio bíblico. And if I didn't get a microphone, I still called everyone and I shared my Bible study. Si ya le sugieres, ¿qué sigue? And if you're an usher, what's next? Si no eres sugiere, ¿qué esperas? And if you're not an usher, what are you waiting for? No sabes que la gran bendición viene porque tú sirves a Dios. So you have to remember that the biggest blessing in your life comes because you serve God. Padre, te pido por mis hermanos y mis hermanas que están aquí, los que nos están oyendo. Father, I ask you for our brothers and sisters that are here and those that are watching us. Ayúdanos a someternos a tu autoridad. Allow us to learn to submit ourselves to your authority. Ayúdanos a dejar de presumir lo que tenemos Help us to stop boasting about what we have y a postrarnos delante de ti reconociendo que no merecemos lo que tú nos has dado. and to bow before you and understand that we don't deserve what you've given us. Quítanos el orgullo. Take away our pride. Haznos humildes delante de ti, Señor. Make us humble before you, my Lord. El que se humillara, yo lo exaltaré, dice su palabra, pero aquel que se exalte, yo lo voy a humillar. Your word reminds us that those of us that are prideful, you will humble us, but those of us that are humble, you will exalt us. Haznos gente que podamos servir a los demás. Make us people that can help others. No que pensemos solamente en nuestras necesidades, sino en las necesidades del prójimo. Not that we only think about our own necessities, but about the necessities of our brothers and Bendícenos, sisters. Señor. Bless us, Lord. Danos deseo de superarnos y leer tu palabra y aprender más de ti. Give us the want and desire to learn more about you. And Tú escogerás a los que quieras que sirvan en las posiciones que tú quieras, porque tuyo es el cuerpo y tú eres la cabeza. because you are the head and we are the body, you will choose who you want to be served. Bendícenos. Bless us, Father. Te damos gracias por las respuestas que nos has dado esta mañana.
We thank you for the answers that you've given us this morning. Te pedimos por las personas que todavía no están aquí en tu iglesia. We pray for those people that are still not here in your church. No permitas que se vuelvan a lastimar para que regresen. Don't allow them to get hurt, only to return. Cuídales. Take care of them. Ten misericordia de ellos, Have mercy over them, como lo has tenido de nosotros. just as you have with us. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. We ask you all of this in Jesus' name, Y que tu Espíritu nos pueda guiar a toda verdad, Señor. and that your Spirit guide us to all truth, my Lord. Esa es nuestra petición principal. This is our main petition. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, En el nombre precioso de Jesús. in the precious name of Jesus, En el nombre de Jesús. in the name Amén of y amén. Jesus. Amen. Vamos a cantar un canto, mis hermanos, antes de despedir. Póngase de pie los que puedan. Que me sigue de poder, que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue de poder, que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y será mi alabanza en la congregación. Que me sigue de poder, que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue de poder, que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y será mi alabanza en la congregación. Solo tu nombre, vamos a despedirnos. Les damos las gracias por haber sintonizado. Somos la iglesia de Highland Park, la iglesia Nazarena de Highland Park, en 6544 de la norte de la Figueroa, en la ciudad de Highland Park. El domingo es a las 11 y a las 6:30 de la noche, y los miércoles a las 7:30
y los viernes tenemos servicio en el lugar. Que Dios les bendiga y ahora nos estamos despidiendo de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Thank you for tuning in. God bless you. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro y nos despedimos de ustedes. Amén. Gloria a Dios. No, sí tendremos servicio esta noche.